¿Y tú crees que Alejandro Toledo debería, de alguna forma, colaborar con la justicia? Mira, a mí Y me da contar muchas cosas Yo puedo considerarme amigo de que Alejo. él sabe. Escúchame, yo Y puedo que si él las contara, habría muchos que tendrían por qué estar preocupados en este momento. No, hay muchos que ya deben estar preocupados. Estamos ahora en nuestros estudios, perturbado un poco por esta conversación previa, ¿no? Está Luis Taís, que fue secretario general de Perú Posible, y además tú fuiste del Consejo Nacional Presidente del Consejo Nacional de Descentralización. de Descentralización. ¿Qué piensas de esto, Bueno, Taís? en primer lugar, creo que es importante que en el país se luche y se logre vencer la corrupción, como primer tema. Como es ese dicho trillado, caiga quien caiga. Lo que pasa es que no están cayendo todos los que deben caer, ¿cierto? Pero bueno, en segundo lugar, creo que hay que despolitizar la justicia y no hay que justicializar la política. Creo que esa diferencia hace que un país realmente sea organizado, institucionalizado y tenga el respeto de todos, ¿verdad? De manera que creo que estamos viviendo un momento ideológico en el Perú. Falso ideológico, pero un momento falso ideológico, en el cual la extrema derecha de un lado tratando de arrasar con todo y la extrema izquierda de otro lado tratando de... Y el que no les gusta, pues cae en el asunto. Y o eres blanco o eres negro. Y no es así, la vida no es así. Claro, pero... ¿No? Yo traje un traje gris, mírame. Pero, pero de acuerdo con eso, que puede ser el final de la reflexión, pero la pregunta... Es que me has preguntado qué pienso. Claro, pero tú has sido parte del gobierno de Alejandro Sin Toledo, duda, que fue y te una quiero... promesa precisamente de eso que tú estás diciendo. Por eso. O sea, de hacer un gobierno que recogiera las cosas buenas que había hecho Fujimori, No pero que gobernara para los pobres, que gobernara para los ciudadanos. Yo fui de los fundadores de Perú Posible. Cosa que ni Almerí, ni Baisman, ni Bruce, ni Riategui, ni ninguno de esos era. Y tú lo sabes, porque tú fuiste el que lo lanzaste. ¿Cierto? Sí, hasta ahora me lo recuerdo. En Chimbote. Y bueno, igualmente, yo lo conocí a Alejandro cuando yo era representante adjunto de Naciones Unidas en Argentina. Y él llegó a trabajar allí cuando se había graduado de Stanford. Llegó a trabajar en un proyecto de educación. Y ahí lo conocí. Y de ahí empezamos obviamente, somos los dos peruanos, ¿no? Y compartíamos los mismos conceptos, ¿no es verdad? En el término de justicia social, en el término de que hay que crecer para que haya justicia social, en términos de que hay que institucionalizar el país, etcétera, etcétera, etcétera. Acuérdate que estamos hablando del 95, muy cercano a lo que nos pasó con Alan García, ¿cierto? Que fue el famoso 5.000, 6.000% de inflación, las colas... Catástrofe económica, ¿no? sí. Entonces, yo creo que eso ha sido fundamental. Ahora, en términos de del gobierno en sí, yo creo que hubieron cosas que hay que rescatar también, porque hay que poner las cosas en su contexto. No olvidemos, según el Banco Central de Reserva del Perú, no olvidemos que en 1999 la economía estaba creciendo al 1.4%, en el año 2000. El gobierno de Toledo en el 2006 lo entrega con 8% de crecimiento. Segundo, la inflación era 3.7% en el último año de Fujimori. Toledo lo entrega con 1.1% de inflación. La famosa propaganda que hacía un sol 10 panes, ¿te acuerdas? Luego, ¿qué pasó con el déficit fiscal? Exitosa. Se recibió un déficit fiscal de 3.7% y se entregó a un país que no estaba en déficit, sino en superávit con 2%. El empleo aumentó considerablemente.
Bueno, y las reservas, ¿no? Las reservas se recibieron en 8.000 millones y el último año habían caído en 285 millones de dólares. No, 285 millones de dólares. Y se entregaron en 17.000 millones de dólares. Y de ahí se siguió con todo un patrón. Sí, se hizo el Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos. Tenemos que ir a la pausa. Para que termines de hacer la lista de las cosas positivas, pero también de las otras. Sin duda. ¿No es cierto? Porque eso te pasa cuando hablas con los fujimoristas, miran con un ojo, pues no miran con el otro, ¿no? Entonces, y eso es lo difícil a veces en el Perú, mirar con los dos, ¿no? Vamos a la pausa, regresamos con Luis Taís. Está Luis Taís, exsecretario general, fundador en realidad de Perú Posible. Correcto. Anécdota, punto aparte, con Castillo, ¿no? Porque Castillo también es de los fundadores. Pero sabes que yo nunca conocí a Castillo. Porque era un dirigente menor en sí, Chota, ¿no? Era un dirigente que estaba ahí en el sector de educación y en algún momento, ¿cómo se llama? Postuló para ser alcalde de Chota y obviamente no salió elegido. Pero yo no lo conocí en realidad, a pesar que yo viajaba por el país. Ahora, regresemos a donde estábamos. Tú dices, tú has estado recordando las virtudes del gobierno de Alejandro Toledo. No, yo no digo que sean virtudes ni siquiera, digo que son hechos fácticos. No estoy haciendo ninguna propaganda. Vayan al informe del Waldo Mendoza, Central de Reserva. Waldo Mendoza decía en una conferencia brillante que dio, porque yo creo que resultó mejor como conferencista, como profesor, que como ministro, pero decía una cosa muy cierta de revisión de la historia del Perú, que todo esto que tú describes, fíjate cómo estaba el mercado de minerales en el mundo. Y ahí vas a encontrar la respuesta. Cuando al Perú le va bien es porque nuestros minerales se dispararon en el mundo. Entonces eso te lo va a criticar seguramente, ¿no? Algún maloso diciéndote, ya, no te atribuyas méritos que correspondían en realidad a los vaivenes favorables en el mercado mundial. Pero más allá de eso, Luis, ya, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? O sea, ¿quién tomó el control del gobierno? ¿Es verdad que quienes gobernaban eran otros? ¿Que quien tomaba las decisiones no era Alejandro Toledo sobre los asuntos trascendentales, sino Pedro Pablo Kuczynski? Yo te voy a contar un hecho que yo presencié, del cual yo fui testigo. Toledo propone subir el salario mínimo en 100 soles. Y no lo dejaron. Porque tiene que tener la aprobación del Consejo de Ministros. Ya, pero no lo dejaron. ¿A qué te refieres? Le dieron 40 soles. Le dieron. ¿Quién estaba? PPK, Bobby, Dañino, PPK. De ministro de Economía. O sea, y eso no es la primera vez. Lo he visto en Colombia cuando yo ayudaba al gobierno del presidente Belisario Betancur. Le pasaba lo mismo, exactamente. Pero esos son anécdotas. Ya, pero ¿quién es? Te quiero decir, o sea, porque en este momento está como camino al Calvario, ¿no es cierto? Alejandro Toledo, crucifíquenlo, ¿no? Fíjate, en eso yo pero fíjate, a mí lo que me llama la atención es que en la barra brava de los que piden la crucifixión de Alejandro Toledo están gente que era parte de su gobierno, que era gente que tomó decisiones, gente que se benefició durante su gobierno. Sí, ¿no? Y que ahora tira piedras. Sin duda. Ya no se acuerdan. No, yo creo que sí se acuerdan. Uno nunca deja de acordarse. ¿Y tú crees que tienen razones para estar preocupados? Acuérdate tú, y para los periodistas de investigación es muy fácil saber quiénes entraron con 0 soles en sus bolsillos al partido y terminaron millonarios. ¿No? Dime un par de nombres. No, o sea, que es muy fácil. Tú tienes un excelente equipo de investigación, puedes saberlo perfectamente. Pero lo que yo te diría es lo siguiente. ¿Qué cosa pasó? En el camino se pierden muchas cosas. Y Toledo, que era una persona muy desconfiado, siempre, muy desconfiado. Te miraba como así, ¿te acuerdas de eso? ¿Cierto? Te miraba desconfiadamente. Él empezó de pronto a sentirse muy bien rodeado del TUC Lima. De la GCU, de la gente como uno, de la beautiful people, como le dicen, de la gentita. ¿Te das cuenta? Y fue poco a poco, por eso que la gente del mismo partido estaba enojada que no estaba pasando las cosas que ellos consideraban. Nosotros llegamos a tener 195.000 inscritos en el partido.
O sea, no era un partido menor. Es que era una esperanza. En la última Era una esperanza de que las cosas se hicieran. Fíjate, es la esperanza frustrada, la tragedia del Perú, el país que crece, pero donde la gente está fatal. Yo me acuerdo. O sea, Toledo era la promesa de que el país va a crecer, pero ese crecimiento va a beneficiar a la gente. Exactamente. Qué bueno. Y no alcanzó a beneficiar a la gente como debía. Ya, pero ¿por qué? Porque hubo gente que tomó el control del gobierno y que no gobernó para mejorar las condiciones de vida del ciudadano, sino mejorar sus economías personales. Bueno, ya, pero no hablemos, no claro. quiero pues. llegar a tanto. No, pero PPK, por ejemplo. ¿PPK hizo o no hizo negocios durante el gobierno de Alejandro Toledo que deberían ser investigados? Bueno, yo creo que... Repsol, por ejemplo, te pregunto. Bueno, en la venta del gas. El tema del gas. Que era lo manejaba esta empresa pequeña norteamericana en Texas, ¿cómo se llamaba? Y que a ella se le entregó, junto con Repsol, a vender el gas nuestro que se había encontrado para, ¿cómo se llama? A México. A Repsol para México. Y Repsol México lo revende a un precio mayor y a nosotros nos paga un sencillo. Un sencillo, exactamente. Y por lo tanto, menos impuestos también, ¿verdad? Entonces, eso deberían de averiguar. Deberían de averiguar también, por ejemplo, algunas licitaciones que se hicieron. Mira tú, me acuerdo que en el primer gobierno se hizo la licitación de la carretera al sur. Pucusana-Ica. Recién acaban de terminarla, después de 20 años. Claro, que yo siempre he llamado la atención. Y un día lo dije. Yo quiero esa licitación, yo la hago. ¿Por qué? Porque no necesito un cobre, yo no tengo plata. Entonces, con la plata del peaje vas construyendo la carretera. Entonces, así cualquiera. ¿Quiénes estaban en Proinversión? ¿Quiénes estaban en el Ministerio de Transporte? ¿Quiénes estaban en el Ministerio de Economía? Habría que averiguar. No estoy acusando a nadie, estoy diciéndolo. Pero, ¿no es cierto? Como gringos, hechos, facts. O sea. Así es. Entonces, yo creo que el tema del Canal 4... De pronto, ¿cómo? ¿Qué pasó? Canal 4 es ahora del Grupo Miro Quesada. ¿Qué? ¿Tú estuviste en ese Consejo de Ministros donde Baldo Cresalja dijo hay que poner a licitación en las licencias de los canales? No. Y dijeron no. No. Dijeron no. ¿Y no por qué? Porque no querían una televisión distinta. Querían querían controlar la televisión. O sea, querían sacar a Montesinos, supuestamente, y entrar ellos para controlar la opinión pública nacional. La verdad es que yo, no, como te digo, yo no estaba todavía en el Consejo de Ministros en esa época. Cuando esto fue al principio del gobierno. Esto fue al principio del gobierno. Y yo recién entré en septiembre del 2001. Entonces entré bastante después y al principio no me aceptaban invitarme al Consejo de Ministros, aunque yo tenía el rango y la condición de ministerial, ministro, sí, claro. No era ministro per se. Entonces, recién más adelante me invitaron a participar porque pidieron los gobiernos regionales que yo estuviera representante de ellos allí. Y esa fue la labor que hicimos. Bueno, pero lo que te digo es lo siguiente. Se dejó el final del gobierno, aparte de la firma del Tratado de Libre Comercio, que ha ayudado mucho al crecimiento del país, y que te acuerdas que un candidato en esa época dijo que iba a retirar la firma del Perú de eso. ¿Quién era? No me acuerdo. Alan García. Alan fue, Alan, ¿verdad? Y después, y luego tuvimos también se declaró prácticamente el grado de inversión de la economía peruana al final del periodo. Lo hizo estos dos, Finch y no sé cuánto, y los otros. Y yo creo que eso fueron... Eso permitió ¿qué? Permitió inclusive que se instalara el canon. El canon no existía. Yo sé, porque yo he seguido esa historia, pero Entonces, escúchame, ya tú dices... Y lo más importante desde mi punto de vista, o sea, de lo que yo hacía, cuando en la época de Fujimori, Lima era el principal proveedor al PBI, no las provincias. El 2006 eran las provincias. Pero Luis, yo puedo estar de acuerdo contigo, porque es indudable, porque además es una mirada
que deberíamos aprender a tener. ¿Hace ¿no? cuánto tiempo no tenemos ese tipo de...? No, pero fíjate tú ya, por ejemplo, estamos discutiendo el tema de la inversión en minería y se debate la Constitución del 93, que a mí me parece que es un mamarracho mal hecho. Sin duda. ¿No? Que ya, una Los desgracia. famosos contratos ley que solo existen en este país. Ya, pero está bien. Ya se criticó mucho lo de los contratos ley. Pero ¿cómo hacías para convencer a los inversionistas de que metieran su billete en un país con fama de perro muertero? Bueno. Ya, entonces, pero a lo que voy es a esto. Es que tengo una explicación y yo he participado en eso también. Claro, pero eso podía tener otra. Lo que quiero decir es lo siguiente, que tú tienes, o sea, hoy, por ejemplo, enfrentamos un problema similar. O sea, estamos viviendo de la inversión minera de atrás, pero no hay nueva inversión minera. ¿Y por qué no hay? Porque no hay confianza. ¿Y quién va a meter su billete en un país que ha cambiado 6 veces presidente en promedio en 6 años? Entonces, Luis, vamos a tener que hacer algo para convencer a los inversionistas de que pueden meter su billete y el cambio de gobierno no va a hacer que se venga todo abajo y comencemos de cero. O sea, vamos a tener que rompernos el cerebro para inventar algo que convenza a los grandes inversionistas de que somos un país confiable. Pero a lo que voy es que yo te digo, y eso nos debería obligar a una mirada hacia atrás, ¿no es cierto?, de todo lo que ha pasado de bueno y de malo. Y yo te puedo decir, ha habido méritos en el gobierno de Alejandro Toledo, pero el precio que nos cobraron, claro, el cupo que hemos tenido que pagar por eso ha sido demasiado alto, sobre todo si junto con eso no ha venido un cambio real, permanente, estable para la vida de la gente. Yo en eso estoy totalmente de acuerdo contigo y precisamente a eso iba. A los menos. No se hizo suficiente sobre la educación, no se hizo suficiente sobre la salud. Esa salud siguió siendo un desastre, como lo sigue siendo hasta ahora. Tú le pagas a tu personal de salud para que lo atiendan dentro de un año. Tengo un chofer que trabaja conmigo, le han dado para operarlo de la vesícula. 6 meses está esperando operación. Y ya ha tenido 2 episodios duros. Eso es de salud, para eso le pago yo. Mejor se lo pago a un privado, pues. Bueno, pero así estaba. Esa era una de las cosas que Alejandro Toledo iba a cambiar. Bueno, pero por eso te digo, eso te estoy dando los menos, ¿te das cuenta? Tampoco, sí se creó el CIS, pero resulta que el CIS se creó y no había plata, porque acuérdate que en esa época no había la plata que se le dejó a Alan García y a Humala. Si tú te pones a pensar que hoy día el Banco Central tiene 78.000 millones de dólares, no 18.000 que dejaron en el 2006, entonces te das la magnitud de cómo la economía ha crecido. Ahora, indudablemente la situación se ve peor porque la gente ha empezado a comer mejor, a tener mejores cosas. ¿Por qué? Fruto del ingreso, fruto del empleo. No hay mejor manera de combatir la pobreza que con un empleo formal. No un empleíto, un empleo formal. ¿Te das cuenta? Y entre tanto... Ahora, ¿tú crees, Luis, tú no que se hizo conociste... nada con la SUNAT, por ejemplo, y no se hizo una cosa de impuestos que habría que hacer. Y los empresarios... Pero ocurrió... pero déjame decirte esto. Los empresarios crecieron como nunca sin estar reclamando que leyes especiales laborales para ellos, para votar a la gente así nomás, sin tener, sin ninguna de las cosas que ahora andan proponiendo. ¿Cuándo le han dado a los empresarios 30.000 millones en préstamos? ¿Ya los pagaron? ¿Que se los dio Vizcarra? ¿Ya los pagaron? Ahora, ¿tú crees que el gobierno de Alejandro Toledo fue secuestrado? No, yo no te diría que fue secuestrado. Secuestrado significa que alguien te agarra y te hace y tú tienes te obliga que a hacer cosas que tú no quieres. Yo no creo que haya sido así, no lo sé. No tengo. ¿Y tú crees que Alejandro Toledo debería de alguna forma colaborar con la justicia? Mira, a mí y contar muchas cosas. Yo puedo considerarme amigo de que él sabe. Escúchame, y que si él las contara, habría muchos que tendrían por qué estar preocupados en este momento. No, hay muchos que ya deben estar preocupados. Pero yo lo que te digo, yo soy amigo de Alejandro Toledo. Nos hemos alejado los últimos 8 años porque yo me fui de Perú Posible, porque no estaba de acuerdo con cómo se estaban armando las cosas, sobre todo la elección del 2016, ¿no?
en el cual pues las cosas estaban puestas de otra manera. Y él insistía y yo le decía que iba a desaparecer el partido porque él no iba a alcanzar eso, dada lo que estaba ocurriendo, las acusaciones que tenía en ese entonces. Bueno, yo me retiré de Perú Posible. Pero yo siempre he sentido un cariño por él. Pero yo lo he visto ayer, lo he visto en la televisión. Yo pensé que él iba a llegar firme, con su terno, con corbata, un expresidente. Y venía aquí a dar cuenta. Y dar cuenta implica lo que tú dices más lo que yo hice, ¿cierto? Y pasar a la historia no con esos otros 3 o 4 o 5 que hay. O 6. O 6, sino de otra manera. Porque él tiene en sus manos hoy día poder cambiar la situación del Perú en términos de quiénes son los corruptores. Pero anda y díselo. No, visítalo y díselo. No. Mira, cada cual actúa. Esto que tú acabas de decir, yo se lo estoy diciendo hace años a Alejandro Toledo por lo que puedo. Se lo he dicho a Elian Carp, mira tú, pero fíjate tú, se lo he escrito ya él mismo. Alejandro tiene sus propios mecanismos de ir resolviendo sus problemas. Y yo creo que él en algún momento va a llegar a la conclusión de que él... ¿Tú alguna vez vistes a Alejandro Toledo hablar mal en alguna entrevista de sus ex colaboradores? ¿Y cuántos ex colaboradores los vistes hablar mal de Toledo? Lo están acuchillando. Exitosa. ¿Cierto? Claro. Entonces él tiene un sentido de lealtad también. Pero ese sentido de lealtad tiene que ser primero hoy en día para la nación peruana, para los peruanos, para los ciudadanos que creyeron en él. Está clarísimo el mensaje. Luis Taiz, ex secretario general de Perú Posible, ha hablado. Ojalá que Alejandro Toledo lo haya escuchado. Muchas gracias, Luis. No, por favor. Y tenemos pendiente una conversación sobre... ¿Sobre qué hacer en el Perú? Para ser reiterativo, sobre lo que está pendiente. O sea, ya tuvimos suficiente de esto. Como tú dices, ya tuvimos suficiente ideologías extremas que miren dónde nos han puesto. Nos han hecho odiarnos, nos han hecho enfrentarnos unos a otros cuando lo único que querían era agarrar la torta para comérsela. Nada más. No le interesaba para nada a los ciudadanos. Está probado que entonces tanto de derecha como de izquierda roban. Que todos son lo mismo. O sea, que la ladronera en este país no tiene ideología. Lo que hay que cambiar es la ladronería. Luis Taiz habló.